Bienvenidos a la clase de planificación y control de calidad de alimentos y vamos a estar hablando un poco de cómo prevenir los riesgos alimentarios, pero desde la otra perspectiva. Hemos estado hablando de los riesgos, de los tipos de contaminaciones, pero enfocado a restaurantes o más que todo en cocinas de nivel profesional. Vamos a comenzar hablando de los riesgos alimentarios a nivel doméstico y nos indica que la seguridad de los alimentos y los platos que se elaboran en el ámbito doméstico es responsabilidad absolutamente del consumidor, puesto que se entiende que los productos ya han pasado por los controles pertinentes antes de llegar al domicilio. Creo que esa parte no podría estar más clara, ¿no? Cada ser humano, pues, y más cuando tiene a cargo una familia, pues se tiene la responsabilidad de ser responsable con el tipo de alimentos, pero más que eso, el proceso que le estamos dando a los alimentos, ¿verdad? Entonces, es necesario que aprendamos. El primer lugar donde nosotros aprendemos, pues, es nuestra casa. Ahí es donde podemos comenzar con la manipulación de alimentos básica, porque no sería muy lógico que estuviéramos trabajando en un lugar o en una cocina profesional, pero que en nuestra casa no podamos aplicar las medidas o los requerimientos mínimos que se necesitan para nosotros mismos, para mantenernos saludables y para no enfermarnos a través de las diferentes a través de las diferentes contaminaciones químicas que hay, ¿verdad? En este ámbito se registran más de la mitad de las toxinfecciones alimentarias y de ahí que sea impredecible conocer a qué peligros nos enfrentamos, cómo prevenirlos y en el caso de que se detecten, cómo eliminarlos o cómo minimizarlos. Prácticamente vamos a estar viendo vocabulario y contenido que es lo mismo que estábamos mencionando para una cocina gourmet, para un hotel que tiene 5 restaurantes. Los procedimientos o la teoría más que todo es la misma. Lo único que cambia es el tamaño de la cocina, la cantidad de alimentos que se producen y la forma de almacenarlos en algunas ocasiones, ¿verdad? Porque generalmente en los hogares pues no tenemos una habitación aparte que se convierta en todo un almacenamiento, ¿verdad? No funciona de esa manera, sino que se cuenta con espacios de acorde a la cocina para poder almacenar el alimento en un hogar. Un alimento se puede contaminar con gran facilidad, pero detectarlo no es tan sencillo a simple vista. Un producto contaminado tiene un buen color o textura, sin embargo, en su interior o exterior alberga cierto peligro capaz de provocar alguna intoxicación o alguna enfermedad a la persona que lo está consumiendo. Un alimento contaminado no solo está cuando se desarrollan microorganismos. En la foto, en la imagen que ustedes están viendo, ¿qué es lo que están observando? Hay un cabello. Hay un cabello, ¿verdad? Entonces, si nosotros en la zona de trabajo, si es que hacemos el ejemplo o una hipótesis de que trabajamos en el área de restauración, sabemos que hay que utilizar las mallas, las redecías, en algunas ocasiones guantes, hay que utilizar la filipina. Lo mismo podemos implementar nosotros en la cocina de nuestro hogar. ¿Por qué? Porque estamos preparando alimentos. Ya sabemos y lo manejamos muy bien cuáles son esos principios básicos. Así como no se le permite a los empleados ingresar a una cocina sudado, sucio, con su filipina sucia, lo mismo debe de pasar en nuestras casas, ¿verdad? Andar los hombros cubiertos, no estar descalzos, amarrarnos el cabello, bañarnos, o sea, entrar a una cocina a preparar alimentos sin bañarse, nosotros ya estamos contaminando todo el alimento que estamos manipulando y todo el alimento que vamos a preparar, ¿verdad? Entonces, lo primero que se le pide a una persona que va a cocinar es que se bañe. Y eso es
lo hemos visto a lo largo de todas las clases y lo vamos a ver en las indicaciones, siempre va a ser lo primero, ¿verdad? No utilizar los aritos, no anillos, absolutamente nada de eso. Ustedes ya lo conocen de primera mano en la clase que hemos visto pues, de cocina básica. La alteración puede darse por la presencia de cualquier agente físico, químico o biológico. Esas tres características, esas tres componentes dentro de la gastronomía lo manejamos ya muy bien y en esta ocasión lo estamos viendo desde el punto de vista doméstico. Que altere su inocuidad y lo más importante que puede registrarse en cualquier momento de la cadena alimentaria, desde la recolección, la recepción y la preparación hasta el almacenamiento o envasado. En el domicilio, aunque la incidencia es menor, puede contaminarse durante la elaboración o el almacenamiento. También ya hemos hablado y platicado en clases anteriores de qué es lo que podemos almacenar, cómo debemos almacenar los alimentos sobrantes, cuánto tiempo es la vida útil o el tiempo de duración que tiene un alimento dentro de una refrigeradora, qué alimentos se pueden calentar, qué alimentos no y otros que definitivamente pues toca desecharlos. Los riesgos químicos. Los restos de componentes químicos tienen distintos orígenes, aunque los más destacados son tres. Los procedentes de los productos de limpieza como detergentes, jabones, desinfectantes, lejía o alcoholes. Otro cuyo origen está en pesticidas, insecticidas, matamoscas, raticidas. Los detectamos en la materia prima, sobre todo en frutas y verduras, así como los metales tóxicos propios de una cocina o las instalaciones y los procedentes de aguas no potable. También identificamos cuál es la diferencia del agua potable y la no potable, o los presentes en los alimentos cuyo origen se desconoce. Ustedes ya saben que definitivamente cuando nosotros estamos manipulando, cuando hay una persona que está haciendo cortes, que está picando carne, que está cortando carne, no debemos de tener jabón cerca, ¿verdad? Y puede pasar en cocinas muy pequeñas, por ejemplo, que una persona se mete y empieza a lavar y a manipular trastos sucios y al mismo tiempo se está cocinando. Ya sabemos que eso no lo podemos, no aplica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque puede salpicar jabón a los alimentos. Y si nosotros, dentro de nuestros alimentos, nuestro alimento se contamina con jabones o con cualquier tipo de producto, nosotros estaríamos ingiriendo productos químicos que van a dañar nuestra salud. ¿Cómo se puede evitar la contaminación por agentes químicos? Y si no depende solo del consumidor. O sea, hay cosas que ya no están a nuestro alcance. En este caso es fundamental aplicar las siguientes medidas de prevención. Almacenar de forma correcta los productos de limpieza de uso diario en áreas o en departamentos destinados solamente para ellos. Lejos, lo más lejos que se pueda de los alimentos y de las áreas de manipulación y preparación de las comidas. Alimento para mascotas, el veneno para matar moscas. No podemos utilizar el trapo con el que estamos limpiando nuestra área de trabajo, estar matando moscas. Bueno, de hecho ya hasta hemos visto por qué no es correcto tener trapos dentro de la cocina y sabemos que se utiliza papel desechable, ¿verdad? Que sería es lo indicado. Mantener los productos tóxicos en sus envases originales, nunca traspasarlos en botellas de agua o gaseosa, ya que puede inducir en un error. Evitar el uso de utensilios de cocina no aptos, solo se usarán los permitidos y los homologados para este fin. A veces estamos con los cucharones de plástico y hasta que se nos derriten, ¿verdad? Entonces ahí estamos teniendo ahí hay una descomposición química y se están desprendiendo partículas de plástico. Hay que tener mucho cuidado con eso. Lavar
A conciencia, alimentos como las frutas y verduras bajo un chorro de agua abundante. Las combinaciones para desinfección ya las conocemos, se puede utilizar y lo más inmediato es el cloro. Usar siempre agua potable tanto para limpiar como para cocinar. Y ustedes ya conocen muy bien cuál es el agua dura y cuál es el agua potable. Riesgos físicos. Los contaminantes físicos se agregan de manera involuntaria, son ajenos al alimento. También tienen diferentes orígenes. En el caso de los materiales envasados, los procedentes del medio ambiente, que ya esos serían externos, como el vidrio, tornillos, restos de madera o metal. De las materias primas destacan, por ejemplo, la cáscara de huevo, la rebanada de las latas, plástico, hierbas, ramas, etc. El más significativo procede del manipulador, como pelos, botones, anillos, dientes, aunque suene raro, pero sí se da. Bolígrafos, tapones de bolígrafos o colillas de cigarro. ¿Se imaginan ustedes estar preparando alimentos y que hay un fumador, verdad? Definitivamente no se puede. Todos son contaminantes físicos y para evitar su presencia se debe de manipular y cocinar sin anillos, sin reloj, sin uñas limpias y sin esmaltes y cero acrílico, ¿verdad? No podemos manipular alimentos y nosotros con todos estos accesorios. Trabajar con el pelo recogido, ya lo hemos mencionado anteriormente. Examinar de forma adecuada los alimentos para verificar que no hay restos de tierra, madera o cualquier otro partícula o hierro o cualquier cosa, ¿verdad? Si lo hubiera, debe de retirarse y lavarse correctamente. Y los riesgos biológicos, la contaminación biológica puede ser la más peligrosa. ¿Por qué? Bueno, y es que es la causa más común de las toxinfecciones alimentarias. Para los consumidores es más difícil detectar que un alimento está contaminado por un agente físico, como un pelo, que recordar cómo evitar una contaminación biológica a simple vista no se percibe. Ese es el detalle, que en esta no se puede percibir. Un gran número de personas cree que esta contaminación nunca sucede o no pasa, pero no es así. Los microorganismos responsables de intoxicaciones son las bacterias. Y en clases anteriores ya hemos hablado, cuando nosotros tenemos una intoxicación por alimento, pues corresponde evaluar cuántas personas se han contaminado, hacerle análisis a ciertos alimentos que sospechamos de que son los causantes de la contaminación para determinar cuál es el tratamiento que se le van a dar a esas personas. Lo más predominante, pues los virus, hongos, parásitos, son microorganismos que el ojo humano es incapaz de poderlos ver, ¿verdad? Aquí radica un problema. Al no verse, cuesta detectarlos. Se debe de tomar conciencia y saber cómo se va a manipular de forma adecuada los alimentos con el fin de eliminar los posibles microorganismos o evitar su multiplicación. Unas buenas prácticas de higiene son el principal factor para evitar la contaminación biológica. Sobre todo, hay que lavarse las manos y hay que lavar los utensilios. Ustedes conocen perfectamente cuál es el código del uso de las tablas para picar, conocemos los colores con los que debemos de trabajar. Se preguntarán por qué en las casas generalmente tenemos una o dos tablas. Y esa es la que se utiliza para picar casi todo. Pero no nos contaminamos y es simple y sencillamente porque esa tabla está siendo lavada constantemente. O sea, si usted utilizó esa tabla para picar pollo, para partir pollo, por ejemplo, esa tabla se agarra y se tiene que lavar con bastante jabón y restregarse bien y lavarse bien, que no vaya a quedar ningún resto de jabón, y luego se puede utilizar para picar vegetales, por ejemplo. Entonces, puede ser una de esas de las razones por las que en los hogares no hay o no es menos frecuente que nos podamos contaminar o que obtengamos una contaminación cruzada por esa vía, ¿verdad?
Antes de iniciar cualquier preparación o manipulación de los alimentos, después de manipular alimentos crudos o cocidos, lo que estaba explicando yo de las tablas, ¿verdad? Entonces podemos utilizar una tabla que un alimento esté crudo, lo manipulamos con el pollo, pero después podemos utilizar esa tabla después de ser lavada muy bien y después utilizarla para un alimento cocido, ¿verdad? Entonces no hay una contaminación porque la tabla ya fue previamente bien lavada. Después de tocarse el pelo, sonarse la nariz, no nos podemos tocar la piel, no nos podemos rascar nada y después tocar alimento, ¿verdad? Y si eso llega a suceder, nos lavamos las manos, o sea, nos rascamos la frente, nos tocamos un brazo, cualquier parte del cuerpo, inmediatamente debemos de volvernos a lavar muy bien la mano con bastante agua y con bastante jabón. Y lógicamente después de venir o ir al sanitario, ¿verdad? Hay que mentalizarse de la importancia de lavarse las manos, así como los utensilios y las superficies de trabajo para evitar riesgos como la contaminación cruzada. Los utensilios deben de limpiarse siempre después de ser utilizados, aunque se trabaje con alimentos. Hay gente que dice, bueno, alimento es alimento, y no, ¿verdad? Están clasificados, nunca podemos combinar alimentos crudos con cocidos. No basta con pasar un trapo húmedo, sino que debe de limpiarse con jabón para eliminar bacterias. No sé si ustedes en algún momento han visto que hay gente que no lava las tablas, sino que con un trapo. Es peor, ¿verdad? Porque ya sabemos cuál es la técnica o la erradicación definitivamente que debemos de tener del uso de los trapos en la cocina. ¿Por qué? Porque son un foco contaminante que almacena suciedad, bacterias, y eso se lo transmitimos a los alimentos. Es más, si solo se utiliza agua, se aumenta la carga bacteriana, ya que necesitan agua para multiplicarse. Los grifos o nuestros lavamanos, o nuestros lavaplatos, son otro punto que no debe de pasar por alto. Si se abre con las manos sucias y se cierra con las manos cierran con las manos limpias, los restos se esparcen, o sea, estamos contaminando todo. Se puede cerrar el grifo con papel de cocina. Se debe tomar conciencia tanto de la higiene del manipulador como de los utensilios y soportes que utilice durante el contacto con alimentos. Para evitar los peligros biológicos, además de estas correctas prácticas de higiene, hay que tener en cuenta estas otras. Almacenar los alimentos crudos separados de los cocidos, almacenar los alimentos en envases cerrados. Los alimentos cocinados no deben sobrepasar los 5 días de almacenamiento en el frigorífico o en la refrigeradora, ¿verdad? Bueno, yo siempre he considerado que hasta 5 días es demasiado, y algunos, ¿verdad? Por ejemplo, el huevo picado, si hicimos huevo picado y lo guardamos, como lo hemos discutido antes, eso ya no sería seguro poderlo consumir al día siguiente. La cocción de los alimentos debe llegar a una temperatura de 60 grados centígrados en su interior. Nunca debe descongelarse a temperatura ambiente, sino en la refrigeradora. Ni congelar un alimento que ya se ha descongelado, ¿verdad? O sea, del congelador pasamos ese alimento en una pana guardado, sellado, y lo metemos a la refrigeradora. Lógicamente va a llevar su tiempo para que pase para que sea descongelado. Entonces es hacerlo con tiempo. Y si planificamos nuestros alimentos, si planificamos nuestra cocina, y un día antes podemos decir, bueno, el menú para mañana va a ser pollo a la plancha, pero está congelado. Ok, un día antes sacan el pollo del congelador, lo ponen en una pana, lo tapan y lo meten a la refri. Y perfectamente ya va a estar descongelado cuando ustedes vayan a hacer su preparación. De esta manera no se nos va a contaminar el alimento. No sobrepasar la fecha de caducidad que está prescrita en el producto. Es todo, nos vemos hasta la próxima clase. Como siempre es un placer poder estar con ustedes.